la segunda parte de la ponencia del día de hoy. Antes de nada, pues agradeceros a todos la presencia en la decimoctava inauguración del foro. Las fechas pues han sido pues un poco peculiares, esperemos que sean un éxito. Simplemente por la afluencia de público yo creo que ya se ha conseguido. Agradecerle a la directora general su presencia y la ponencia tan interesante que nos ha hecho y que nos ha explicado un poquito así en líneas generales cómo se está trabajando y cómo se está desarrollando el tema de la paz. El agradecimiento también pues a los dos ponentes que tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda, y en definitiva voy a pasaros a explicar un poco cómo son ellos, qué ponencia es la que van a dar, y acto seguido pues intervenir de manera pues ya aleatoria, ¿de acuerdo, Alfonso? Bueno, pues aquí tengo a mi mano izquierda tengo a Raúl, que es ingeniero, Raúl García, es ingeniero agrónomo. Él está especializado en el cultivo de almendros, trabaja para el vivero Vipesa. Entre otras de las cosas que ha hecho es poner plantación de almendros aquí en Monterrubio. Ha puesto ya unas pocas de plantaciones. También ha creado un blog dedicado pues exclusivamente al cultivo del almendro, que se llama Todo Almendros, y seguramente pues nos va a dar una serie de directrices para algunos de vosotros que estéis interesados de cómo podemos empezar pues a trabajar sobre esa reconversión de algunas hectáreas que tengamos ahí y convertirla en cultivo de almendros. Luego aquí a mi mano derecha tengo a Alfonso Montaño, que es licenciado en biología, trabaja en el CETAES. Él ha estado trabajando en un proyecto que ha durado 3 años. Ese proyecto de investigación ha estado patrocinado por la Denominación de Origen Protegida Aceite de Monterrubio, y el proyecto ha consistido pues en determinar y en identificar qué es la variedad cornezuelo que tenemos aquí nosotros en Monterrubio, la variedad cornezuelo y la variedad jabata. Él nos va a presentar cuáles son los datos que le ha dado pues los 3 años de investigación, y aquí no hay pues dudas ninguna. La ciencia es la ciencia y 2 más 2 son 4, ¿no, Alfonso? Bueno, pues él nos lo va a explicar qué es la variedad cornezuelo. Y luego, acto seguido, pues pasaremos al cooking show que es Manuel Gil Felipe, que también trabaja en el CETAE, que es compañero tuyo. Sí. Y Alfonso también pues irá presentando un poco los platos o las tapas que va a ir desarrollando Manuel Gil Felipe. Yo, sin más, pues paso la palabra a Ramón García. Raúl García, perdón. Pues muchas gracias. Ante todo, agradecer al Foro Oli con la invitación de poder estar con vosotros esta tarde explicando un poco lo que es el cultivo del almendro, porque bueno, hay cierta inquietud en el sector. ¿Podéis bajar la luz un poquito que se vea la diapositiva? Más que nada porque si no, no se va a ver correctamente las fotos. Vale, gracias. El cultivo del almendro no es nuevo aquí en Extremadura, ¿no? No es nuevo, ya hay muchísima historia del cultivo y, bueno, pues no se ha desarrollado más por distintas circunstancias, ¿no? Casi todos los que estamos presentes aquí estáis viendo en el cultivo del almendro, pues un cultivo marginal donde se ponían las peores tierras, donde se dejaba para lo peor y ahí se colocaba el almendro. ¿Por qué? Porque siempre teníamos la sensación de que florecía muy pronto y que con una pequeña heladita pues nos quedábamos sin cosecha. Tenemos Castuera aquí al lado. Castuera consumía muchísima almendra, que tenía que ir a otros sitios, a Levante, a Murcia, a comprar almendra. Yo tengo un cliente que se llama Dos Hermanos, que son Turrones Dos Hermanos, que son unos señores muy trabajadores, y me contaba, cuando estuve plantándole la plantación, que cuando eran pequeños, o sea, cuando eran jóvenes, se tenían que ir muy lejos a comprar la almendra. Esto ocurrió durante muchos años. ¿Por qué queremos plantar aquí almendros en la zona nuestra, bueno, la zona vuestra de aquí de Monterrubio, zona de Castuera, en toda esta zona que tenéis aquí un valle muy amplio, que encima os van a dar agua, tenéis la comunidad de regantes? ¿Por qué lo queremos hacer? Pues porque es un cultivo rentable. Antes de nada, os voy a explicar por qué es rentable o por qué están los mercados como están, y luego vamos a pasar a desglosar pues qué variedades se plantan, qué hay que tener en cuenta, todo eso. Pero lo primero que os voy a decir es que esto es almendra cáscara,
¿vale? Cuando hablemos de almendra, tenemos almendra cáscara y almendra pepita, ¿vale? Almendra pepita, almendra cáscara. Antes de la almendra cáscara hay una pequeña borra que es el pellejo de la almendra, ¿vale? Pues el pellejo hay que quitarlo. Nosotros cuando vayamos a vender almendra, vamos a vender almendra en cáscara. No nos vamos a dedicar a partirla y tener pepita, no, vamos a vender almendra cáscara. Esto, una ventaja que tiene el almendro es que se recoge la almendra en el mes de agosto o septiembre y tenemos la posibilidad de almacenarlo. Esto nos da una ventaja muy importante con respecto a otros frutales. Si os dais cuenta, cuando tenemos una cereza, un albaricoque, un melocotón, una nectarina, pues si viene la recolección toda de un golpe, pues hay que recogerla y llevarla al comprador en ese caso, ¿no? Y entonces, pues siempre vamos a tener ese problema de que son productos perecederos. En este caso la almendra la podemos recepcionar y ya está. Vamos a hablar un poco de la importancia del cultivo del almendro para que tengáis, siempre en todas las ponencias se habla mucho de datos, pero quiero centraros en la ponencia para que veáis qué importancia tiene el cultivo. Verdaderamente España produce, es la segunda, tercera productora y la primera, como estáis viendo, es Estados Unidos, que está produciendo 884.000 toneladas frente a 45.000 toneladas que produce España. O sea, verdaderamente España no tiene nada que ver en los mercados. Cuando decimos, sí, es que ahora este año está el precio alto porque no ha habido almendras. No, el precio está alto por otras circunstancias, porque el mercado a nivel mundial lo domina Estados Unidos. ¿Vale? Eso es un poco para que nos centremos. Nosotros en el precio de la almendra no tenemos nada que ver, no tenemos nada que hacer, solo Estados Unidos. Aquí os dais cuenta en esta gráfica cómo se ha ido la producción de almendra, ha ido creciendo a lo largo de los años, ¿vale? Ha ido creciendo la producción de almendra americana, que es esta barra grande, y la producción española, ¿vale? Pues ha ido, que es esto amarillo, como veis, ¿vale? Pues ahí está. Cuando decimos, bueno, si es que ahora vamos a coger y vamos a plantar todo de almendros, se va a inundar el mercado, bueno, pues en España no podemos hacer una previsión de cosecha, nunca podemos hacer una previsión de cosecha. ¿Por qué? Porque hay años erráticos, hay producciones erráticas, hay una floración muy temprana en muchas hectáreas de plantación de almendros y puede helarse. Entonces, no hay una producción constante. En Estados Unidos sí, en España no, todos los años va oscilando. Aquí tenéis un ranking de hectáreas y superficies y kilos por hectárea, kilos de pepita por hectárea. Destaca Andalucía, Murcia y Aragón, ¿vale? También algo de Valencia, La Mancha y Cataluña. Estas son, digamos, las principales productoras de España. En Estados Unidos, en California, como veis, se está produciendo unas medias en riego de 2.500 kilos de pepita por hectárea. Eso es media de todo Estados Unidos. Si os dais cuenta, en España la producción media son 92 kilos de pepita por hectárea. O sea, tenemos que competir 92 kilos frente a 2.500 kilos, ¿vale? O sea, para que veáis un poco qué orden de magnitud. En España hay muchísimas hectáreas, hay del orden de 300, 400.000 hectáreas de almendras, pero producimos muy poco, muy poco. Ahora vamos a decir por qué producimos poco. Si os dais cuenta, aquí está la producción, aquí como estáis viendo, esto está en acres, pero vamos, serían la mitad de hectáreas prácticamente, algo más de la mitad. Veis cómo Estados Unidos año tras año ha ido agregando, ha ido produciendo más hectáreas cada vez y ha ido produciendo más, ¿vale? Entonces, si Estados Unidos va produciendo más, significa que, ¿por qué se produce más? Porque hay un consumo a nivel mundial muy fuerte. Como veis, esta es la producción que va subiendo y este es el consumo que va subiendo. Entonces, a la misma vez que se ha ido produciendo más, ha habido más consumo. Aquí vamos a dar los datos, ya directamente el dato neto. Aquí, esto es el Almond Board, que es, digamos, una asociación americana de almendra, pues todos los años emite y todos los meses va emitiendo las ventas que van haciendo todos los años los americanos. Entonces, como veis, esto que está en amarillo son las cifras récord. Como veis, desde el año 2006-2007 ha ido subiendo los consumos, año tras año. Aquí se estancó un poquito, pero
Aquí este año ya veis que ha ido mes a mes subiendo, ha ido batiendo récord de ventas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que toda la almendra que está produciendo Estados Unidos se está vendiendo y toda la almendra que está produciendo España se está vendiendo, absolutamente toda. ¿Esto qué hace? Pues que ahora mismo haya una subida de precios. En esta gráfica podéis ver cómo subieron los precios en un momento dado, luego bajaron y ahora otra vez están subiendo. ¿Por qué están subiendo? Porque en este momento de aquí que bajaron los precios, Estados Unidos hizo un esfuerzo muy importante a nivel comercial. Se fue a los distintos mercados, se fue a China, se fue a Inglaterra, se fue a todos los mercados y hizo una promoción muy fuerte del consumo de almendra, porque el consumo de la almendra es muy saludable. La dieta mediterránea, todo esto, pues es muy saludable. Entonces hizo que subiera cada vez más los consumos. Es más, aquí tenéis 2 años consecutivos que esto, que son las ventas, superan a la producción, este año y este, ¿veis? Entonces, cuando las ventas superan la producción, significa que hay escasez, o sea, no hay enlace de cosecha como en el olivar, no hay enlace. Esto es lo que pasaba, que Estados Unidos producía, esto era el consumo que tiene la almendra americana. El principal consumidor de almendra americana es ellos mismos. Luego España, que importa toda esta cantidad de millones de libras, y luego China. Esto es lo que pasaba en el año 2009-2010. Actualmente, la campaña pasada, ya China, como veis, estamos China iba comprando, iba consumiendo 133 millones de libras, pasó a 236 millones de libras. O sea, ¿esto qué significa? Primero subieron todos los países y sin embargo China pues nos quitó el puesto, digamos, de compradores de almendras. Para que os hagáis una idea, la almendra americana llega a España, aquí se transforma y se exporta. O sea, España con su propia almendra no es capaz de abastecer los mercados internacionales. Aquí hay una gran profesionalización en el sector de la almendra y hace que se compre almendra americana, pero no porque la almendra nuestra sea peor ni mejor ni nada, sino porque a los mercados necesitan una transformación en harina, en bastoncitos. Entonces todo eso se exporta. La situación mundial, como hemos dicho, esto es un pequeño resumen, es que España es el primer productor a nivel europeo y el tercer país productor en el mundo, porque el segundo ya es Australia, que los datos aproximados, hay unas 400.000, aquí el señor director lo sabrá, que hay hectáreas de almendras puestas, de almendros, y unas 40.000 toneladas de media, más o menos. Y Estados Unidos es el primer productor, tiene muchísimas menos hectáreas, como veis, tiene 300.000 hectáreas aproximadamente, ¿vale? Y sin embargo produce 839.000 toneladas, o sea, produce muchísimo más que España. Eso está motivado porque todas las plantaciones de Estados Unidos, en España el problema que pasa es que casi el 92% de las plantaciones están en secano. Entonces, si una plantación está en secano no puede producir. Están casi todas las plantaciones en suelos, como hemos dicho, pobres. ¿Por qué? Porque se ponía el almendro en lo peor. También hay muchas plantaciones envejecidas. Las variedades no eran las más adecuadas para la zona de cultivo. Había unas labores culturales pues, que eran inadecuadas. No se abonaba, no se podaba, tratamientos casi ninguno. También se ponían variedades de floración temprana con importantes riesgos de helada, los marcos muy amplios, con lo cual los rendimientos de toda España, medios, pues estábamos hablando de 92 kilos de pepita por hectárea. Eso hoy en día es insuficiente para una plantación comercial, insuficiente e inviable totalmente. Sin embargo, en Estados Unidos, pues todas las plantaciones, el 100%, por no decir el 90 y tanto por ciento, están en riego, con dotaciones de 10.000 metros cúbicos la hectárea, ¿vale? Y con vida útil de 25 años. A los 25 años arrancan la plantación y ponen otra. Y tienen unas labores pues, muy tecnificadas, muchos tratamientos, mucho abonado, y entonces ellos consiguen tener una media de todo Estados Unidos de 2.800 kilos de pepita por hectárea. Con 2.800 kilos de pepita por hectárea ellos viven muy bien. ¿Qué pasa? Pues que Europa deficitaria, la Europa no tiene bastante con la almendra española, tiene que comprar almendra de fuera.
El almendro está siendo interesante porque también hay otras crisis en cultivos como el olivar, los cítricos, los cereales, que entonces el almendro está jugando ahí un papel importante ahora mismo. Los precios medios de la almendra en 24 años han sido 3,28 €. Actualmente los precios de pepita, hablamos de pepita, están en 6,30, 6,40. Esto el mercado de Reus, porque hay partidores que están comprando más caro. Aquí tenéis una gráfica, que esto lo podéis descargar de internet en el blog técnico Todo Almendro, con todas las semanas el mercado de Reus, la cotización que ha habido es semanal, ¿vale? Y aquí una media, con lo cual en todo momento podemos saber a qué precio se está vendiendo o se ha vendido en una determinada fecha la almendra, para conocer la rentabilidad de nuestra explotación. ¿Veis? Ahora mismo está a 6,20, 6,30, ¿vale? Ahora esta semana ha bajado. Otro aspecto muy importante del cultivo es que la recolección se puede hacer con vibrador y paraguas despellejador. Entonces, a la misma vez que se recoge la almendra, pues se pela y ya es una reducción de gasto importante. Como hemos dicho antes, desde el principio es un producto no perecedero, por lo que se puede vender, no se debe de vender o no hace falta venderlo en el mismo momento, ¿vale? Se puede almacenar. Y luego, pues que es un cultivo que, llevándolo bien, las plagas y las enfermedades están bastante controladas. ¿Veis? Aquí estáis viendo un paraguas despellejador, ¿vale? Aquí tiene una tolva y despelleja allí detrás, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña estimación económica de lo que puede ser el cultivo. Con dotaciones de agua de 2.500 a 3.000 metros cúbicos por hectárea, el almendro se puede cultivar en secano o con riego deficitario, y cuanto más riego se le pueda aportar al cultivo, pues más producción vamos a tener, ¿vale? Entonces, ahí os voy a poner distintos ensayos que se han hecho, no solo uno, sino varios, para que veáis que aportándole agua en su momento, pues podemos tener producciones aquí en España, datos de España interesantes. Por ejemplo, aquí hay un ensayo que hay en Zaragoza, que aportando entre 2.500 y 3.000 metros cúbicos por hectárea se conseguían una media de 1.600 kilos de pepita por hectárea. No son los 92 kilos por hectárea que se estaba la media, ni son los 2.800 de Estados Unidos, pero bueno, ya nos vamos acercando a unos niveles rentables de cultivo. ¿Vale? Al cuarto año se puede conseguir. Aquí tenéis que una media de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, una plantación se hizo en 2001, pues va a 300, 1.200, 900, o sea que una media de 1.000 kilos se puede conseguir fácilmente, en riego, en Aragón. Hay distintos estudios que demuestran claramente que cuanto más agua le aportemos al cultivo, ¿vale?, más vamos a producir. Es decir, si lo tenemos en secano, vamos a tener una producción de secano, y si le vamos dando metros cúbicos por hectárea, pues vamos a tener una serie de producción. ¿Cuánto podemos producir? Pues va a depender de la tierra, de la variedad que pongamos y todo esto. Pero para que hagáis una idea, una variedad como Marta, por ejemplo, cualquier otra, estamos hablando de que podemos tener desde una dotación a lo mejor de 1.500 metros cúbicos a 2.000, como sería el tratamiento 4 de riego, desde 400 a 1.200 kilos de pepita, ¿vale? Aquí en esta gráfica se toma y se empieza a regar, cuanto más se riegue, más se produce, ¿vale? Estos son ensayos que hay hechos de riego y viendo cuándo se produce conforme vamos regando más. Este es un ensayo también que se hizo donde están todas las variedades. Si queréis, la ponencia luego la vamos a poder ofrecer para que lo podáis estudiar y podáis ver los datos, pero aquí estáis viendo cómo distintas variedades van produciendo, y llega un momento pues que hay variedades que no tienen nada que envidiar a la americana. Por ejemplo, aquí Antoñeta, cuando ya tenía al sexto año, entre sexto y octavo año, pues ya teníamos 2.000 kilos de pepita por hectárea en algunas plantaciones. O sea, esto significa que son unas producciones fuertes. Hemos hecho aquí una pequeña simulación de qué pueden ser en una plantación adulta, qué datos podemos tener.
Pues yo entiendo que en una zona como la vuestra, aquí en Monterrubio, podemos tener una producción en riego, hablando de riego, de entre 850 y 1.900 kilos de pepita por hectárea, ¿vale? Cuando sean árboles adultos, 6, 7 años, 8, ¿vale? El precio medio de estos 24 años han sido 3,28, con lo cual los ingresos serán entre 2.700 y 5.000 euros. La subvención, pues no sabemos cómo va a quedar. Entonces, yo la pongo en interrogante, ¿no? Me gustaría que le dieran algo al almendro y no lo dejaran desfavorecido. Eso sería importante. No por nada, porque las plantaciones en riego es seguro que van a tener buena rentabilidad, pero hay muchísimas hectáreas que están en secano que se están pasando un poco de penuria, ¿no? Los ingresos totales pues pueden estar entre los 2.700 y los 5.000 euros la hectárea. Y los gastos en riego, pues podemos irnos a los 1.350, 1.400 euros la hectárea. Con lo cual podemos tener un margen de entre 1.500 y 3.000 euros la hectárea. Estos datos, yo siempre digo lo mismo, el papel lo aguanta todo. Ahora lo que tenemos que producir, y producir esas cantidades de almendras. Se puede hacer y ya tenemos plantaciones aquí en Badajoz, en Mérida, por ejemplo, hay ya plantaciones que este año pasado tuvieron 1.900 kilos de pepita por hectárea y años anteriores habían dado 1.200, o sea que se puede hacer y se puede conseguir. Lo que sí que es muy importante para el cultivo del almendro son el abonado, el riego, por supuesto, y los tratamientos. Siempre hay que ir por delante los tratamientos en el cultivo. No es un cultivo muy exigente, pero sí que necesita un pequeño conocimiento de qué se está haciendo, ¿vale? Riego localizado. Riego localizado, por supuesto. Los gastos de plantación, pues las labores preparatorias. Es importante aquí aclarar que en estas tierras vuestras hay algunas zonas que se encharcan, algunas zonas que hay un nivel de capa freática abajo, que cuando llueve mucho, pues puede haber problemas de muerte por fitoxtura. Entonces, habría que alomarlo en todo caso, y hacer un pequeño caballón en esas labores preparatorias. La planta, que hay distintos formatos, los tutores, para entutorar la plantación que esté derecha desde el principio, los protectores por si hay abono, o sea, si hay liebres o conejos, y pues un abono inicial de liberación lenta para que la planta vaya creciendo. Estos serían los gastos de plantación. Vamos a hablar ahora de variedades. Normalmente se ha identificado qué problemas había en el cultivo en España y los problemas que había era pues que casi todas las variedades que se plantaban antiguamente eran autoincompatibles. Autoincompatibles significa que una variedad necesita darle polen a la otra. Entonces, si no le da polen, no da almendras. Entonces, muchas veces no se producía almendras. Cuando se plantaban aquí marconas y desmayos larguetas, pues no se producía almendras porque no había polen, no había polinización de una variedad a otra. Entonces, eso hacía que las abejas no pasaban el polen y entonces no había polinización. Los patrones, pues se usaban pies francos o se usaban portainjertos inadecuados y se hacían unas podas incorrectas. Otro tema muy importante es que la mayoría de las variedades que había antiguamente tenían una floración muy temprana, como hemos estado hablando. Entonces, ¿cuándo es más sensible el almendro? Pues es cuando está la flor abierta y cuando está el almendro como un guisante. Aquí en este momento es cuando más sensible tiene el almendro la helada. Aquí, con 2 grados bajo cero, pues podemos tener una pérdida del 50% de la cosecha, ¿vale? Claro, si empieza a florecer en enero, pues está claro que alguna helada le va a caer. Las nuevas variedades lo que hacen es retrasar lo más posible la floración. Ya algunos de ustedes tenéis plantaciones aquí y ya estáis dando cuenta de que no florecen en enero, florecen más bien de mitad de febrero para adelante, casi ya en marzo, ¿vale? Entonces ya en marzo es muy difícil que vengan 3-4 grados bajo cero en nuestro clima, vuestro clima, y se lleve la producción para adelante. Es muy difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues el objetivo es que haya una floración lo más retrasada posible. La floración del almendro no se hace de golpe. Primero sale una flor, luego otra y al final se cubre todo de flores. Entonces,
Si hay una helada en este momento, pues se va a morir las flores que están abiertas, pero las otras no se van a helar. ¿Veis? Aquí tenéis una plantación de almendro aquí detrás, que todavía no ha brotado, y aquí una plantación, o sea, de una variedad antigua, un árbol antiguo ya en flor. ¿Vale? Aquí tenéis una floración, o sea, un árbol ya de almendro con sus hojas, con todo, y aquí todavía empezando a florecer. ¿Qué variedades estamos trabajando? Pues estamos trabajando con Marta, que es una variedad autocompatible de floración tardía. Es este tipo de almendra, así el porte erecto, ¿vale? Este tipo de plantaciones. Nosotros hemos insistido mucho en esta zona, en esta variedad que se llama Antoñeta, que es una de las más productivas. Entonces ya hay algunas plantaciones de Antoñeta puestas. Es una variedad autocompatible de floración tardía, presenta una resistencia helada importante. ¿Sí? Es muy difícil que se hiele esta variedad. Puede haber un porcentaje siempre de flores, o sea, de flores quemadas, pero tiene que haber 3-4 grados bajo cero en la época de marzo para que se hiele. Entonces es muy complicado que se hiele. Explícalo de autocompatible. ¿Qué significa que? Autocompatible es que con su propio polen la variedad se poliniza, es decir, que no tenemos que poner machos y hembras, sino que con su propio polen es capaz de dar almendras. O sea, hoy en día estamos plantando plantaciones monovarietales, con una sola variedad. ¿Para qué? Para hacer los tratamientos homogéneos, la recolección toda de un golpe y tener todas esas ventajas que puede ser plantar una variedad autocompatible. Esta sería la almendra de Antoñeta y este sería el tipo de árbol. En riego, pues es un árbol bastante grande, un árbol muy productivo y son árboles bastante exigentes en abonado. Es decir, aquí una arboleda como esta necesitaríamos en torno a los 150 o 170 unidades de nitrógeno por hectárea, ¿vale? Pero estos árboles seríamos capaces de obtener de ellos pues los 1.500, 1.600, incluso los 1.900, como se han sacado este año pasado en el Valle del Guadiana, de pepita por hectárea. Entonces, si calculáis 1.900 por 6 euros, este año el cultivo ha sido muy rentable, muy rentable. Insisto mucho en esto que se ve aquí al fondo, ¿no? Porque aunque sean variedades autocompatibles, es muy importante poner colmenas, muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hace falta llevar el polen de un árbol a otro, no hace falta, pero sí hace falta que la abeja polinice la almendra, ¿vale? Entonces nuestro almendral, si hay abejas funcionando, si hay abejas trabajando, vamos a tener mejor cuajado que si no la hay. Es muy importante. La clave del éxito de las plantaciones hoy en día es poner colmenas. Otra, ya me centro en esta foto y veis que aquí esta plantación está en riego con doble goma. ¿Por qué doble goma? Porque aunque reguemos menos horas, pero estamos dando más agua en más sitios, ¿vale? Si regamos 10 horas, pues habrá parte del agua que se baje al fondo y el árbol no lo aproveche. Si regamos 5 en doble goma, estaríamos regando lo mismo que 10 horas con una goma y sin embargo hay más superficie de irrigación. Y al haber más superficie de irrigación, el árbol va a recibir más nutrientes y más agua. Esta es una plantación en secano, como veis, y esta es una plantación que ese año tenía 15 kilos de cáscara. ¿Y qué producción tenía de secano? Y en secano pues estaríamos hablando de producciones de 700 kilos, por ahí, 700, 800 kilos de pepita por hectárea, ¿vale? ¿Veis todas estas almendras apelotonadas? Esto significa que había un cuajado bueno y estaba esta sola variedad, no había otra, ¿vale? Una de las variedades que más se ha plantado también es sido guara. Guara también es un árbol autocompatible de floración tardía, ¿vale? Un rendimiento también bueno, ¿vale? Y buena entrada en producción también. Esta sería guara y esta sería guara, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenéis un pequeño lomo para evitar que se quede el agua
en esta zona de aquí, sino que las raíces están en todo esto y aquí no habría problema. En el año 2007 salieron dos variedades que reúnen otras características, las características serían que son autocompatibles, de floración tardía y tienen una calidad de pepita muy buena. ¿Por qué? Belona se parece a Marcona, ¿vale? Entonces es una floración muy parecida a todas estas que hemos estado viendo, Antoñeta, Guara, Marta, son árboles muy productivos y la almendra es tipo como la Marcona, ¿vale? Esta almendra es Belona y esta es Marcona. Muy parecida, ¿vale? De hecho, incluso ya hay almendreros que están pagando un poco más por esta variedad. ¿Veis? Se parece bastante. El árbol es también erecto, fácil de formar, con una buena floración y muy productivo también. ¿Qué? Vale. Soleta, también otra variedad como Belona, pero así tipo alargada. ¿Veis? Se parece a Desmayo Largueta, porque en España hay, eso no hemos hablado, pero hay 3 categorías de almendra: Marcona, Desmayo Largueta, y todo lo que no sea Marcona y Desmayo Largueta se engloba en una categoría que se llama comuna. Todas las variedades son comunas, pero estas en concreto se parecen a Soleta, a Desmayo Largueta, entonces tienen una cotización parecida a Desmayo Largueta. Es un árbol erecto, fácil de formar también, con bastante floración y muy productivo también, ¿vale? Abijor Laurán es otra variedad autocompatible, bastante productiva también. Y aquí tenéis, eso ya lo podéis ver, los cuadros de floraciones y los cuadros de rendimiento, ¿vale? De estas variedades que hemos estado hablando. Voy a mostraros básicamente cómo se planta. Se puede plantar con GPS, ¿vale? Y máquina plantadora, o se puede plantar a mano. Se ponen los tutores, se va a la planta, se planta, se entierra y ya está, ¿vale? Una plantación que se plantó en abril y luego pues en julio está de esta manera. Es importante, yo siempre lo digo, si plantáis un almendro y lo dejáis abandonado, pues no crece. Si lo plantáis y le dais sus tratamientos y su abono es correcto, pues al final la plantación en ese mismo año hace todo esto. Es decir, se planta en el año y crece todo esto. Y al año siguiente crece todo esto. Y así todos los años hasta que se hace un árbol, ¿vale? Como este, ¿vale? Así que las plantaciones crecen mucho, ¿vale? Y aquí tenemos un caso de un agricultor que plantó en 2007, que cuando vio la planta, cuando le llegó del vivero, pues me quería matar. Pero poco a poco fue creciendo y ahora mismo pues está bastante grande. No me ha dado tiempo a ver el estado actual, pero es uno de los primeros agricultores de Monterrubio que apostó por nosotros y poco a poco va teniendo su rentabilidad. Siempre lo que estamos viendo es que plantar almendro no es plantarlo y olvidarse, requiere un poco de técnica de cultivo. Entonces, nuestro compromiso, el compromiso de Vivero Vipesa, el compromiso mío con la ciudad de Monterrubio, es que el que plante aquí va a tener un poco de soporte técnico. Me cuesta mucho trabajo venir para un cliente solo, entonces si hay un grupo de agricultores sí se puede hacer bastantes cosas. Se pueden hacer muchas cosas, se puede ayudar técnicamente a las plantaciones y sobre todo que cuando se vaya a vender la almendra no se venda una partida solamente. Pensad una cosa, que si tenéis un camión, 2 camiones, 3 camiones de almendra, siempre se va a conseguir mejor precio que si se tiene medio camión de almendra, porque cuesta muchísimo trabajo llevar la almendra a los sitios, pero en el momento que haya un grupo de almendreros, pues se va a crear una sinergia que se va a favorecer todo el pueblo. Yo por mí os doy las gracias, como he dicho, y saldrán miles de preguntas y podremos comentarlas. Y si tenéis alguna pregunta, pues... Sí, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle pues, al ingeniero, ahora tiene la oportunidad. Yo, sí. ¿Es compatible lo de la con los tratamientos fitoquímicos? Sí. Mira, normalmente se prescribe lo siguiente.
Un tratamiento preventivo antes de poner las colmenas con un fungicida para el tema hemolilia. Una vez que ya se ha dado ese tratamiento, se meten las colmenas y ya no se trata, ¿vale? Porque el problema que puede haber es que venga pulgón en esas fechas, pero el pulgón puede aguantar, es decir, no es como el melocotonero que enseguida tienes que salir a tratar contra el TRIP, o sea que puede aguantar. Entonces se tira el fungicida preventivo, se mete las colmenas, termina la floración, se saca las colmenas y se trabaja otra vez otro tratamiento de fitosanitario con fungicida. ¿Vale? O sea que las colmenas en teoría no deben de sufrir ningún daño. Si viene un ataque fuerte de hemolilia porque llueva, lo importante sería hablar con el colmenero y decir, mira, cierra las colmenas que vamos a dar un tratamiento. Se cierran las colmenas por la noche, se da el tratamiento por la tarde y al día siguiente se abren y la colmena no sufre ningún daño o no debería de sufrir ningún daño. Yo también tenía que aclararte cuando has hablado de que el comprador paga casi igual una variedad como la otra variedad. ¿En Sí. base a qué se paga una variedad? Nosotros sabemos que el aceite se paga, el aceitún se paga en base al rendimiento graso y la que entonces el almendro regularmente en base a qué se paga. Pues hay, como hemos dicho, 3 categorías comerciales. Está Marcona, que tiene un precio, una liquidación en los mercados, Desmayo Largueta, que es otro tipo de almendra, que tiene otra cotización diferente, y luego todo lo que no es Marcona ni Desmayo Largueta se engloba en una categoría que se llama comuna. Entonces se paga en función de cómo esté el mercado, por cada una categoría diferente. ¿Vale? Por la categoría del fruto. O sea, que no ¿vale? se hace ningún análisis. Los rendimientos, o sea, lo primero que hemos estado viendo en la ponencia es lo que es pepita, ¿no? Pepita y cáscara. Siempre el pasar de cáscara a pepita hay un rendimiento. Entonces, cuando se habla de rendimiento, se habla el porcentaje que hay de almendra a pepita. Hay variedades que rinden más porque la pepita es más gorda y llena más la almendra, entonces tiene unos rendimientos mayores, y otras variedades que la almendra es más blanda la cáscara o más dura, y entonces los rendimientos son diferentes. Lo que hay que entender es que por mucho rendimiento que tenga una variedad, si no produce, no produce. O sea, tenemos que irnos a kilos de pepita por hectárea. Kilos de pepita por hectárea. Ya el rendimiento será independiente. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta más? Claro, habría que hacer lo mismo, ¿no? Habría que hacer lo mismo. La labor cultural. Estamos llegando poco a poco. Estamos llegando. Hay plantaciones. Vamos, te puedo decir que en Mérida ya hay plantaciones que prácticamente han llegado. ¿Vale? Prácticamente han llegado. ¿Qué ocurre? Que el tema está en que el almendro necesita muchísimo abono. Tiene muchas necesidades de nitrógeno. ¿Por qué? Porque la almendra es casi todo proteína. Entonces, para hacer 1 kilo de almendra se necesita mucho abono y repartírselo y abonárselo en un momento dado determinado. Cuando me preguntan, ¿el almendro es B0? Esa es siempre una pregunta que me hacen los agricultores. Pues sí es B0 porque si tú no lo abonas correctamente ni le das riego correctamente, pues el almendro un año te va a producir mucho, el otro año no te va a producir nada. Pero si tú le mantienes una regularidad en riego, en abonado, en tratamiento, el almendro no es B0, ¿vale? Una pregunta más, a ver, Miguel. Sí. Sí. Mira, cuando te he dicho más o menos, los costes de cultivo son muy variables, muy variables. Te voy a poner un ejemplo. La recolección es lo que menos vale en el almendro. O sea, de los 1.300, 1.400 euros por hectárea que te pueda salir el almendro, la recolección te va a costar 150, 200 euros la hectárea. No te va a costar más, porque llegas con un vibrador en paraguas, vibras y cae toda la almendra. Eso es rápido. Entonces, el abonado pues, va a suponer 200, 300 euros la hectárea, 400, o sea, depende de la cantidad de abono que apliques. Y el riego, pues depende de los costes que tú tengas de riego. Es decir, si tú tienes que sacar el agua a 10 metros, no es lo mismo que si la tienes que sacar a 60 metros. Y tampoco es lo mismo si tú tienes un metro cúbico X
O si se está pagando el agua como en Murcia, que está el precio carísimo del agua. ¿Entiendes? Claro. Aquí lo que tendríamos que hacer es decir, ¿cuánto vamos a poder producir? ¿Vale? ¿Cuánto? Pues, por eso yo no te he puesto en la gráfica, si has estado atento, no te he puesto que tú vayas a conseguir 1900. Te he dicho que tú puedes producir aquí tranquilamente entre 850 y 1500 kilos de pepitas puedes conseguir en esa horquilla. Cuanto más nos acerquemos a los 1500, pues mejor. Habrá agricultores buenos que lleguen a los 1500, habrá agricultores que por muy buenos que sean, tienen una tierra que no es buena, pues llegarán a 600, y otros que la media estarán entre los 800 y los 1500. ¿Vale? Bueno, pues si queréis. Ah, sí. Vamos a ver, aquí los sondeos que suelen hacer de agua van bastante caros. ¿Qué tal hacéis el almendro o eso, la planta de almendro, el tipo de agua? No hay ningún problema en eso, ¿vale? Lo que sí que tendremos que hacer es un lavado más fuerte de sales, ¿no? En todo caso, y para darle un riego más fuerte, ¿no? Para lavar el perfil de sales, ¿no? En concreto. Y luego también hay otra cosa, que si está bloqueado algún elemento, como el hierro en este caso, ¿no? Se bloqueará algo el hierro, pues aportar quelato de hierro. Siempre en todo caso añadir ácido húmico y fúlvico cuando se vaya a inyectar el abono, ¿vale? Todo eso te va a ayudar a que el almendro pues no tenga ningún problema, ¿sabes? ¿Vale? Si hay alguna pregunta más, alguien que sí, Pedro. Tenemos una pregunta de nuestro medio de comunicación. ¿El almendro en seco también podría ser viable aquí en nuestra área geográfica? Sí, el almendro en seto. Sí, el almendro en seto vamos a partir de la base que hay solamente 4 años de experiencia en ese cultivo. Entonces sería muy... Mira, hoy mismo ha habido en Sevilla una charla y había 1000 personas para este tema y se hablaba de que aquello era increíble, de que sí se producían 2000 kilos de pepitas. Yo soy de la opinión de que hay que esperar un poco, porque poner una espaldera de almendro vale 10.000 euros la hectárea, ¿vale? Para que luego no sepamos manejarla. Mira, hay una finca, que es la finca La Orden Valdés Sequera, que están haciendo experimentaciones, y este año nosotros le vamos a llevar distintos portainjertos, distintas variedades, y van a hacer un ensayo de este tipo. Yo creo que habría que ser cautos y esperarnos un poco a ver estos ensayos que nos reportan, porque no sé, yo lo que sí que os puedo decir que el almendro tal como lo estamos ofreciendo funciona. Ahora, en seto yo no me atrevo a decir si va a funcionar, si no va a funcionar, porque me cuesta mucho trabajo a plantaciones normales que produzcan bien, porque el agricultor no le aporta lo que tiene que aportarle, cuanto una plantación en seto que necesitaría al menos 6.000 metros cúbicos la hectárea, eso mínimo, pues vamos a ver. O sea, factible, seguro que va a ser factible. Arriesgado, pues lo es. En un futuro. Lo que es muy importante es que en vez de hacer el ensayo un agricultor y pierda 10.000 euros la hectárea más lo que tenga, que hagan los centros de investigación, y cuando pasen 4... Sí. Sí. Ya, el que está avanzando es el vivero que está desarrollando eso para vender muchísima planta. Es el que está haciendo eso. ¿Entiendes? Yo si queréis también lo hago, yo también puedo hacerlo, pero a mí me sabe mal. Yo quiero venir aquí a Monterrubio y que no me corten el pescuezo, ¿entiendes? Pues mira, el precio de la planta está alrededor de los 3 euros la planta, más el royalty, que son variedades normalmente protegidas. El royalty pues está en torno a los 35 céntimos, 30, depende de la variedad, ¿vale? Hay variedades libres como Laurán y Guara que no llevan royalty y valdrían 3 euros la planta, ¿vale? Más el porte, el IVA, en fin, eso sería lo que vale la plantación, ¿vale? La planta. Pensar una cosa, que el almendro no es como un olivo. El olivo es cortar unas taquillitas y sembrarlo. El almendro hay que coger un portainjertos, criarlo, cuando ya está grande el portainjerto, injertarlo a mano, pues no se puede injertar a máquina, y luego dejarlo criar. Cuando queramos acordar, estamos hablando de que se gasta casi un año largo en hacer un almendro, ¿vale?
Vale mucho menos que un pistacho, pero vale dinero, ¿vale? Pero la rentabilidad es mayor, ¿vale? Juan Pedro, ya si queréis la última y luego pasamos... No, pero... Vamos a ver, que me han comentado en una finca que han puesto ahí en la arena del Norte. Sí, la marina. Que han tenido este año en la recolección muchos problemas de pelarse los troncos, de almendros normales o... Es normal si van con máquinas que no están apropiadas para ese tipo, ¿vale? Sí, normalmente no debe de haber ningún problema de despellejado, ninguno. Pero claro, si vamos muy rápido, si vamos con unos equipos adaptados más al olivar que al almendro, ¿vale? Pues puede pasar eso. La cabeza tiene que estar adaptada, ¿vale?, al almendro. Es muy sencillo, es llevar al fabricante y decirle, mira, ponme unas gomas blanditas para poderlo coger, ¿vale? Y entonces no tendría ningún problema en eso, ¿vale? ¿Y salgan muchas vanas que se debe? Que salgan muchas vanas. Sí, es un problema de lo que me han dicho en el libro. Tú piensas una cosa, que el almendro necesita agua y nutrientes. Si fallan en agua y nutrientes porque nos queramos recortar en todo, pues el almendro, estas variedades no salen vanas así porque sí, salen vanas cuando hay un problema, ¿vale? La carencia, claro. ¿Vale? Bien, si os parece bien, pasamos a... Muchas gracias. Vale. Raúl, ha sido brillante. En torno a este 18º Foro Agrícola tenemos a Raúl García, que ha traído un magnífico planteamiento sobre un cultivo alternativo que podría perfectamente instaurarse en Monterrubio de la Serena. De hecho, algunos agricultores, pocos todavía, están apostando por este cultivo, por el almendro. Raúl García dirige una empresa muy importante de almendros y precisamente del cultivo ha hablado y ha contado las experiencias, sobre todo de este cultivo que va en auge. Felicidades ante todo por su exposición. Gracias, muchas gracias. Y sobre todo conocer el almendro como un cultivo al que no hay que temer, al que hay que tener en cuenta, sobre todo en estos tiempos que corren, donde las especulaciones en el mercado son muy importantes. Ya lo decíamos en la charla, ¿no?, que el almendro en principio se ponía en los terrenos más marginales que había, ¿no? Se ponía en lo peor que se tenía la finca y no se tenía en cuenta como una producción alternativa. Por dos motivos. Primero, porque en su día se ponían variedades tempranas de floración, entonces se achacaba que se lava todos los años, se lava el almendro. Esto ha cambiado, ya tenemos variedades autocompatibles, que significa que no hace falta poner polinizadores, sino ellos mismos con su propio polen pueden tener una cosecha normal. Y también de floración tardía, es decir, que van a florecer ya en una época que prácticamente es muy complicado que haya una helada que nos eche al traste con la plantación. Es decir, que en el mes de marzo aquí en Monterrubio es muy difícil que caigan -3, -4 grados bajo cero para poder limpiar toda la plantación. Entonces, con este planteamiento y en riego, un cultivo bien llevado, pues es capaz de tener unas producciones entre 800, 1000 kilos de pepita por hectárea o 1500 si se hace un buen cultivo, y eso a los precios actuales, que estamos hablando de 6 euros el kilo de pepita, pues es un cultivo rentable. Por tanto, en Monterrubio, factible y rentable. Factible y rentable. De hecho, ya en el 2007 se empezaron a hacer las primeras plantaciones y los agricultores que en su día plantaron y han ido siguiendo una metodología en el cultivo de abonado, riego y tratamientos, pues están obteniendo estos años ya las primeras cosechas más o menos rentables, que les permite pues tener un optimismo en cuanto al desarrollo y el futuro del cultivo. El mercado en España, en Europa y en América. Básicamente el que copa el mercado ahora mismo es el Estados Unidos, son los primeros principales productores, con mucha diferencia con España, y entonces pues nosotros tenemos y estamos supeditados, digamos, a los precios que marca Estados Unidos. Eso no quita que sean malos precios, porque ellos están vendiendo mucha almendra, tanta almendra están vendiendo que ahora mismo hay escasez de almendra en los mercados. Tanto es así que el precio a 6 euros el kilo de pepita es un precio muy interesante. No quiere decir que siempre en toda la vida del cultivo vaya a tener 6 euros, pero lo que sí que es muy importante, sabes, que en 24 años, que eso hay estadísticas oficiales del mercado de REU, es en la media de esos 24 años estamos hablando de 3,24 euros, 3,25 euros, y el cultivo a esos precios también sigue siendo rentable siempre y cuando lo cuidemos, lo tratemos y le demos su abonado correspondiente y su riego correspondiente.
La ponencia de Raúl García, de ingeniero agrónomo, ha suscitado tanto interés, ha sido entre las 6 y las 7 de la tarde, que ha copado la mayor asistencia de público aquí en el Centro Cultural de Monterrubio, en este 18º Foro Oleícola. Por tanto, hemos quedado con Raúl en realizar un programa monográfico donde él nos va a enseñar plantaciones. Vamos a conocer también las plantaciones que hay también, por ejemplo, en Mérida, de su propia empresa, aquí en Extremadura, y también aquí en Monterrubio, donde también hay agricultores que también tienen plantaciones. El diseño de la plantación de almendros es algo muy importante. Elegir la variedad más interesante en cada zona es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a decirle al agricultor que se gaste un dinero, una inversión fuerte, bueno, no es fuerte, pero una inversión en una plantación, y luego le tenemos que dar una rentabilidad y una producción. Si eso no se consigue porque hayamos elegido mal la variedad, porque hayamos tenido algún problema, pues eso nos va a hacer que el fracaso sea total. Entonces vamos a dar una vuelta por el campo, vamos a ver qué variedades están funcionando bien aquí, tanto en Monterrubio como en Mérida, como hay una finca muy interesante que es la finca La Orden Valdesequera en Guadajira, que allí los investigadores del centro, Manuel Puebla en concreto, pues tiene un campo de ensayo donde están todas las variedades en las mismas condiciones, con las mismas prestaciones. Entonces ahí se puede ver qué variedades funcionan, qué variedades no funcionan, y sobre todo, muy importante, qué tipo de podar tenemos que dar, qué fertirrigación le tenemos que dar. Las claves del almendro. Y las claves del almendro hace que un agricultor con riego, o incluso con una dotación pequeña o tierras buenas, frescas, en secano, sea capaz de producir almendro y tener una rentabilidad superior, porque aquí el almendro no estamos hablando de que sea la panacea, pero vamos a tener siempre una rentabilidad superior a lo que haya plantado, lo que haya sembrado. Han sido muchas preguntas las que han hecho los agricultores. Raúl, muchísimas gracias, y quedamos, te reemplazamos para este reportaje especial que vamos a realizar con Serena Televisión. Muchísimas gracias, Raúl, mucha suerte, te tienes que marchar a Córdoba ya, es muy tarde y llevas una paliza hoy tremenda. Muchas gracias, tan solo decir que toda la información se va a publicar en nuestro blog técnico, en Todo Almendro, y también hay un canal de vídeo, se llama Todo Almendro Channel, y bueno, pues también estamos en Facebook, en Twitter, en fin, aquí para lo que necesitéis. Gracias. Muchas gracias, y seguimos buscando de alguna manera esas formas de cultivos alternativos también para nuestra tierra, para Monterrubio y sus zonas alternativas. Muchas gracias. Gracias a vosotros.